Hola, hoy vamos a ver uno de los análisis más importantes en bioprocesos. Se trata de la ANOVA mixto. No es una técnica rara, pero sí es la consecuencia lógica de cómo nosotros hacemos las mediciones en el laboratorio. Imaginen que medimos el crecimiento celular del mismo cultivo, el cual está en el mismo bioreactor a diferentes tiempos, 12, 24 y 36 horas. Aquí, ¿qué dirían ustedes? ¿Tengo réplicas independientes? ¿Estamos cumpliendo el principio de independencia? Pues no. El supuesto de independencia, no principio, perdón, el supuesto. No, no lo cumplimos. Ustedes ya saben que tenemos diferentes eh, tipos de ANOVA, de un factor, factorial, medias repetidas, y está también este ANOVA mixto, que va a trabajar con un factor o más independientes, pero también va a trabajar con un factor o más repetido, en donde no se va a cumplir este supuesto de independencia. Ahora, ¿cómo sé que tengo que trabajar con el ANOVA Mix? No lo vamos a elegir por una fórmula, sino más bien por el diseño. Es decir, si yo en mi experimento tengo factores independientes, uno del otro, por ejemplo, en estos matraces, en donde tengo un matraz a la cual se le hace una medición, me da un dato verde, otro matraz diferente, el cual me da un dato amarillo, y otro matraz diferente, el cual me da un dato azul. Ahora, estos serían factores entre sujetos, los matraces diferentes. Factores intrasujeto van a ser mediciones repetidas que yo hago en un solo matraz. Podría ser a lo largo del tiempo. Ahora, en una nueva tradicional, muchachos, ya sea de uno o de dos factores, siempre vamos a estar suponiendo independencia entre todas las observaciones. No sé, la unidad experimental 1 va a ser diferente a la 2, a la 3, a la 4, vamos a tener diferentes tratamientos. Por lo tanto, no van a compartir la misma historia y vamos a hacer un análisis como datos aislados. Ahora, si nosotros tenemos un experimento en donde hay muchos bioreactores independientes, que sería factor entre sujetos, y mediciones múltiples a lo largo del tiempo dentro del mismo reactor, estaríamos hablando de un factor entre sujetos. Entonces, como se viola el supuesto de independencia, aplicamos el ANOVA MITS. Veamos. El factor entre sujetos entonces sería cada uno de los reactores que hay en mi experimento, y el factor intrasujetos o dentro de los sujetos sería las mediciones que se hacen a lo largo del tiempo en cada uno de los factores, de los reactores. Entonces aquí todas las mediciones van a venir del mismo cultivo, van a compartir una historia fisiológica y comparten también condiciones ambientales, ya sea del reactor 1, reactor 2 o reactor 3. Por eso no van a ser independientes. Ok, entonces para que quede un poquito más claro, pues, el hecho de por qué no hay independencia en un reactor o en una misma unidad experimental, pues es porque la biomasa va a venir del mismo inóculo, va a tener la misma historia fisiológica, sus condiciones de cultivo van a ser las mismas y las mediciones van a ser parte de una trayectoria a lo largo del tiempo. Entonces, misma población, misma historia, no hay independencia. El factor entre sujetos entonces va a ser aquel que varía entre unidades experimentales independientes. Por ejemplo, aquí tengo dos bioreactores en el cual a uno se aplica alimentación lineal y otro alimentación exponencial. Entonces, cada reactor va a estar siempre alimentándose con una estrategia diferente, ya sea lineal o exponencial. El tipo de alimentación, muchachos, sería el nivel. En este caso tendría dos niveles. Intrasujetos es el factor cuyos niveles se van a medir repetidamente en la misma unidad experimental. No sé, por ejemplo, el reactor 1 lo mido a lo largo del tiempo, 12, 24 y 36 horas. Igual para el reactor 2, no son independientes, entonces aplicamos ANOVA MITS.
La estructura de la suma de cuadrados va a contemplar estos factores: el factor entre sujetos, también llamado factor A, el error entre sujetos, que por convención de notación se puede expresar como sug paréntesis A, el factor entre sujetos, la interacción y el error intrasujeto y de la interacción. Las sumas de cuadrados son similares a las que hemos hecho, únicamente vamos a añadir alguna que otra suma de cuadrados. Por ejemplo, tenemos a la del total y ya saben, tenemos que elevar al cuadrado y sumar cada uno de los datos que integran a este total y le restamos el factor de corrección. Vamos a tener también al factor entre sujetos, su error, el factor intrasujetos, la interacción y el error total, o el error del factor A, del factor B y de la interacción. Ok, fíjense que desde la suma de cuadrados ya empieza a hablarnos el experimento, empieza a decirnos cuál es su comportamiento. Si yo tengo una suma de cuadrados, es muy probable que mis tratamientos sean diferentes. Si la suma de cuadrados es grande, pero si mi suma de cuadrados es pequeña, los tratamientos van a ser similares. También hay que calcular los cuadrados medios, que ustedes ya saben, es la suma de cuadrados sobre los grados de libertad que corresponden a cada uno de los elementos. El estadístico F, que es dividir los cuadrados medios, nos sirven para determinar las conclusiones, si aceptamos o no si rechazamos o no rechazamos a la hipótesis nula. Entonces, algo que también deben tener presente para cuando hagan sus conclusiones es que no rechazar a H0 no significa que vamos a tener tratamientos iguales, sino más bien que no tenemos evidencia suficiente. ¿Por qué? Pues pueden ser cuestiones experimentales, por ejemplo, pocas réplicas, mucho ruido experimental, poca sensibilidad del método que empleamos para analizar, el efecto a lo mejor resulta que sí es muy pequeño. Esto es súper común en biotecnología, bioprocesos y en el tipo de experimentos que hacemos en la universidad. Ahora, en resumen, la suma de cuadrados nos habla de cuánta variabilidad genera cada factor. Los cuadrados medios o la media de los cuadrados es la versión estandarizada para que nosotros comparemos. Estandariza al dividir sobre los grados de libertad. La F, pues, es el estadístico que nos permite ver si la variabilidad del factor es mayor que el error. El valor de P nos ayuda a decidir si hay o no significancia. Esta es la tabla de la ANOVA mixto. Como ven, tenemos factores, el efecto de A entre sujetos, el efecto de el error entre sujetos, el efecto de B, el efecto de AB de la interacción y los errores de B y AB intrasujetos, además del total. Hay que hacer la suma de cuadrados para cada fuente de variación, calcular los grados de libertad, que es en general el número de elementos que van a integrar al factor A menos 1 o el número de elementos que van a integrar al factor B menos 1. Los cuadrados medios y también la F calculada. Veamos rápido un ejemplo. Se trata de una empresa biotecnológica que va a optimizar un proceso de producción de una proteína recombinante. Para eso utiliza E. coli en bioreactores agitados. El objetivo es aumentar el rendimiento de cultivo sin incrementar costos de operación ni comprometer la calidad del producto. Entonces, el equipo de bioprocesos tiene la duda de cómo es que influye la estrategia de la alimentación sobre la cinética de producción a lo largo del tiempo. Entonces, aquí tendríamos dos factores. El factor A, que sería la estrategia de alimentación, eso sería hablar del factor entre sujetos,
En este caso vamos a tener una alimentación lineal y una alimentación exponencial. Entonces serían dos niveles, factor A, dos niveles. El factor B es el tiempo de cultivo, intrasujetos. Para este ejemplo tendríamos tres niveles, 12 horas, 24 y 36 horas. Ok, estos son los datos obtenidos. Esta sería la proteína recombinante. Cada una de estas estrategias se va a hacer en un reactor diferente. Reactor 1, 2, 3, que corresponderían a alimentación lineal a lo largo del tiempo. Después viene la alimentación exponencial del reactor 4 al 5 a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos que encontrar qué combinación de estrategia de alimentación y tiempo es la que me va a dar mayor producción de esta proteína recombinante y sobre todo identificar si existe una sinergia entre la estrategia y el tiempo. Ok, entonces esta es nuestra tabla de datos, solo para que quede más claro. Factor intrasujeto, los tiempos de cultivo. Factores entre sujetos, las alimentaciones. Vamos a tener 6 sujetos o 6 unidades experimentales, que en este caso van a ser los reactores. La variable de respuesta, pues, es la concentración de proteína recombinante. Es muy sencillo el análisis, muchachos. Con el ejemplo que les di en el video anterior, en donde calculaban el ANOVA de 2 factores con varias muestras, con ese, tómenlo como base. Es decir, tenemos que irnos, ya estamos en Excel, nos vamos a datos, después análisis de datos, análisis de varianza con 2 factores con varias muestras por grupo. Nos va a arrojar esta tabla. Ahora, esta tabla no nos sirve del todo. Sucede que en Excel, la ANOVA de 2 factores con varias muestras por grupo, pues nos va a servir para un ANOVA clásico. En un ANOVA clásico únicamente hablamos de factores entre sujetos. No nos va a servir para el ANOVA MITS con mediciones repetidas. La tabla, que sería esta, que nos da Excel, está asumiendo que todas las observaciones van a ser independientes. Sin embargo, en nuestro experimento no es así, porque cada reactor se va a medir 3 veces a diferentes tiempos y por ende no vamos a tener independencia. Entonces estamos mezclando el error en una sola celda. En conclusión, todo lo que marcamos aquí en verde se debe eliminar, porque no nos sirve para ANOVA MITS. Ok, entonces hay que eliminar todos estos datos. Los únicos que nos van a servir van a ser las sumas de cuadrados de la muestra, de columnas y de interacción y su total. Igual los grados de libertad, lo que está en amarillo allá. Sale, entonces, ¿cómo lo corregimos o qué hacemos para llenar estos valores que nos faltan? En una ANOVA mixto, tenemos primero el efecto de A, que corresponde en la tabla que les dé a la muestra, hablando de suma de cuadrados. Después vamos a tener el efecto de B, que sería el factor intrasujetos, y en la tabla que les dé corresponderá a las columnas. El efecto de AB, igual en la tabla corresponde a interacción. Y el total, que es igual, ¿no? El total. Muy bien. ¿Cómo obtenemos estos valores y todos estos valores? Pues fácil. Vamos a hacer las sumas de cuadrados. ¿Cómo se hacen? Únicamente tenemos que calcular las sumatorias. Por ejemplo, en este caso, empiezo calculando la respuesta de cada reactor a lo largo del cultivo. Es decir, voy a sumar 0.8 más 1.5 más 2.1, me va a dar 4.4 y así hasta terminar con el reactor 6. Entonces, otra vez, esto Y y J es la suma de cada uno de los datos a lo largo del tiempo para cada uno de los reactores. Ahora, Y va a corresponder a la suma de las diferentes estrategias de todos los datos que estén en alimentación
en alimentación lineal y alimentación exponencial. Si yo sumo 0.8, 0.9, 0.85, 1.5, 1.6, 1.4, 2.1, 2 y 2.05 me va a dar 13.2. Igual para estos 9 datos que corresponden a la otra estrategia de alimentación. Ahora, si sumo para cada tiempo de cultivo únicamente, independientemente de la estrategia y del reactor, a lo largo del tiempo, 0.8, 0.9, 0.85, 0.8, 0.75 y 0.82, tendré el otro elemento que equivale a YK. Si yo sumo estos tres o estos dos, voy a tener mi gran total. Ahora ya tengo esas sumas, vamos a aplicar las fórmulas. Tenemos que calcular la suma de cuadrados del factor A y también hacer la suma de cuadrados del error. Entonces, para la suma de cuadrados de A, no es cierto, tenemos que calcular los errores. Claro, S de A corresponde al error, entonces para calcular la suma de cuadrados del error, lo que tenemos que hacer es llevar al cuadrado cada uno de los elementos de I, J, que es la suma a través del tiempo de cada uno de los reactores, ¿no? Entonces tenemos 4.4 al cuadrado, 4.5 al cuadrado y así hasta terminar en el reactor 6. Después vamos a restar el equivalente a y al cuadrado, que sería 13.2 y 1587 al cuadrado, dividido entre 6. Ahora, ¿a qué corresponde ese 6? Bn corresponde a las réplicas experimentales. Por ejemplo, tenemos 3 réplicas para la estrategia de alimentación lineal y 3 para la estrategia de alimentación exponencial. Eso sería N y B sería los niveles del factor B, que serían 3, 12, 24 y 36 horas. Entonces, por eso es 3 por 3. Y el resultado sería 0.035. Hacemos la operación correspondiente en donde a la suma de cuadrados del total restamos la suma de cuadrados de A, del error de A, de B y el error de la interacción. Y tendremos, y el error de AB corresponde a el efecto, claro. Entonces hacemos esta resta y tendremos 0.037. Eso sería. Entonces, 0.035, aquí está, va a corresponder al error de A intrasujetos. Y el error de B y AB intrasujeto va a ser 0.037. Los grados de libertad van a ser 4 para error intrasujeto y 8 para el error B y AB intrasujeto. Ok, después calculamos los cuadrados medios. Ustedes ya saben, es la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Hacemos el cálculo del estadístico F, la probabilidad la obtenemos de Excel y F de tablas, que pueden consultarlo en tablas o podemos también generarlo con el Excel. Hacemos nuestras gráficas de interacción y la conclusión, ya saben, debe ser una conclusión biológica. No me voy a detener en esto porque ahora quiero revisar cómo se van a hacer una nueva MITS con bloques, que sería el caso de muchos de ustedes, porque además de tener las mediciones repetidas a lo largo del tiempo en sus unidades experimentales, aplicaron un factor de bloqueo. Esto es más o menos el tipo de experimentos que ustedes tienen. A cada analista le asignaron un grupo de bioreactores con los diferentes tratamientos. Cada analista debe tener gilosa, glucosa y sacarosa, por ejemplo. Y a estas unidades experimentales les hicieron mediciones a lo largo del tiempo para evaluar la respuesta. Ahora, aquí vamos a tener factores intrasujetos, que será, por ejemplo, la fuente de carbono. Vamos también
a tener nuestro bloque puede ser el analista o el operador, y cada frasco reactor va a pertenecer solo a una combinación de estos factores. Intrasujeto, pues ya saben, será el tiempo sobre el mismo reactor, ya sea gilosa, glucosa o sacarosa. ¿Cómo es la tabla en este caso? Es muy similar a la Novamix, únicamente vamos a agregar aquí al operador o al bloque, al analista, al ambiente, al nivel de oscuridad que ustedes bloquearon, no lo sé. Y también vamos a considerar el error entre sujetos, que va a contemplar al bloque, también va a contemplar al factor A entre sujetos y el factor B intrasujetos. Estas son las fórmulas para los grados de libertad, no tienen mucha complicación. ¿Okay? El modelo estadístico sería más o menos así, es decir, que la respuesta va a depender de la media general más el efecto del factor entre intrasujetos, su interacción más el bloque más el sujeto AB, el error del sujeto AB. Ok. Entonces, es importante también que les quede claro que el bloque, el cálculo del bloque, nada más lo van a dejar para el elemento entre sujetos, no lo van a calcular para intrasujetos. Aquí, muchachos, tendrán que hacer dos ANOVAs para cada factor. La suma de cuadrados del bloque se hace más o menos así. Tengo que calcular la sumatoria del total de todas mis observaciones del bloque K entre el número de niveles del factor A por el número de niveles del factor B. No es cierto. Sería el número de... factor A por factor B menos el factor de corrección, que ustedes ya saben cómo se calcula. Ahora, los grados de libertad del bloque van a ser igual al número de bloques menos 1. Para este ejemplo, chicos, ya les dejé una hoja de Excel con cálculos automáticos. Ustedes van a ver fórmulas muy raras que tienen condicionales, tienen también, tienen acá algunos otros elementos, pero estos los agregué con intención de que ustedes pudieran vaciar sus datos aquí y tener en automático su tabla de ANOVA. Quizá tengan que modificar porque va a depender de cuántos niveles tengan, ¿vale? Para cada uno de los factores. Aquí está, por ejemplo, la estrategia de alimentación A1, que era lineal, A2, que es exponencial, y cada uno de los reactores, ¿vale? El reactor 1, 2 y así hasta el 6 a lo largo de los diferentes tiempos de cultivo. Aquí vacié la respuesta que venía en los datos, después calculé la media por cada uno de los reactores. Digo, bastaría con haber calculado el promedio, pero yo lo condicioné para que únicamente, si ven, aquí están seleccionados los datos de todos los reactores, pero yo lo estoy condicionando a que nada más haga esta operación cuando vea el reactor correspondiente, ya sea R1, R2, R3 o la estrategia correspondiente. Entonces así me aseguro que pues mis datos no estén incluyendo a todos los elementos. Calculo la media general, otra vez desgloso, hago las medias por cada una de las estrategias, también las medias por celda. Y aquí está lo que les decía, tendrán que hacer dos ANOVAs, o a su ANOVA la van a dividir en dos partes. Voy a tener mi estrategia de cultivo, el reactor dentro de A, este sería el equivalente al error, y todos estos dos elementos son parte del factor entre sujetos. Para analizar intrasujetos voy a tener el tiempo, la interacción, error intrasujetos, y en
Los bloques los añadiríamos en esta parte, en la parte entre sujetos. Aquí no están añadidos porque el ejemplo no es